Bueno, hola a todos los presentes. El día de hoy tenemos pues nuestra segunda parte del taller que comenzamos el día de ayer, perdón. En este caso nos encontramos en nuestro taller Evaluación de Impacto, Diseño e Identificación de Indicadores para Organizaciones Sociales. El día de ayer, pudimos ver la parte uno en donde pues tuvimos un ejercicio un poco más teórico, aprendimos un poco más como de términos, generalidades acerca de los informes de impacto, los datos que debemos tratar y que debemos contar. El día de hoy será un ejercicio un poquito más práctico, por eso es que estamos en este taller, para que aprendamos un poco al respecto y sea más participativo. Entonces, hoy nos encontramos nuevamente con nuestro expositor, nuestro experto Juan Mauricio Giraldo. Él es comunicador social de profesión y es magíster en gobierno y políticas públicas y ha trabajado, tiene amplia experiencia en la gestión de recursos y cooperación internacional. También les quiero recordar a todos y todas y todos los participantes del día de hoy que estamos haciendo un sorteo. Al final de este encuentro vamos a sortear dos plazas premium para la plataforma Nodoka, que es una plataforma también de cooperación y un directorio de organizaciones. ¿Cómo puedo participar? Bueno, queremos entonces agradecer esta participación en este encuentro y a quienes están en la plataforma web de Red Colaborar. Entonces, la idea es que para que puedan participar de este sorteo estén registrados en la plataforma web su organización, es decir, en www.redcolaborar.org. Les vamos a estar compartiendo la información en el chat de cómo funciona pues este concurso, o por si tienen alguna duda nos pueden escribir al WhatsApp para que al final puedan participar de este sorteo. ¿Listo? Entonces es solo estar inscritos en la plataforma y estar participando de este taller. Ahora sí, les dejo entonces con Juan Mauricio Giraldo, quien nos va a dar esta parte 2 del taller que tenemos durante estos 2 días. Gracias, Juan Mauricio, y te doy la palabra. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Qué bueno. Pues gracias a todos por participar de este espacio. La idea es que me escuchen con un buen sonido. Entonces ahí me imagino que está bien como el audio, ¿cierto? ¿Me confirman, porfa? Sí, perfecto. Entonces, ayer nos quedamos en una reflexión al respecto de la funcionalidad de los indicadores que se requieren a la hora de construir evaluaciones a partir de los proyectos que estamos desarrollando sociales, eh, los proyectos ambientales, los proyectos, en fin, de desarrollo. Y entender eso es a veces bastante difícil en el modelo pragmático, ¿cierto? Entonces, a mí me gustaría que esta sesión, que es una sesión un poquito más práctica, podamos contribuir a que alguno quiera participar como ejemplo dentro de sus procesos. Eh, yo voy a dar un primer acercamiento como teórico de lo que es ya la construcción como tal de los indicadores prácticos, pero la idea es que cada uno en algún momento podamos dilucidar o traducir el modelo de indicadores a su organización específica. Es decir, que podamos, a base de un ejemplo de una de las organizaciones, construir indicadores en términos prácticos. Entonces ahí les estoy compartiendo pantalla. Eh, Nos quedamos en esta perspectiva del modelo. Ayer hacia el final de la sesión alguien preguntaba sobre cómo yo sé qué es resultado y cómo yo sé qué es impacto, ¿cierto? Entonces, esta gráfica, igual ahorita les comparto también la fuente, me pareció interesante para compartirles a ustedes cuál es la diferencia transversal que tiene un modelo de indicadores de resultado y un modelo de indicadores de impacto. Entonces, en el primer margen está el modelo más importante, que es el modelo de la temporalidad.
el indicador de resultados siempre se va a plantar en el inicio de la población antes de empezar el proyecto, o sea, en el momento en que empieza el proyecto y cómo termina esa población al final del proyecto. En cambio, la temporalidad de los modelos de impacto está fundamentada claramente en esa temporalidad que va después y posterior a los modelos de resultado, ¿cierto? Entonces, cuando yo especifico el resultado, es que estoy pensando la gente al final y después de al final y ahí mismo que termine la intervención. En cambio, en el modelo de la temporalidad de impactos se mide posterior, pero recuerden que impactos siempre se empieza a medir cuando empieza el proyecto, ¿cierto? Cuando empiezo a dar el medicamento, cuando empiezo a dar el paquete alimentario, cuando empiezo a dar la formación, cuando empiezo a... Ahí yo mido cómo está la población antes de la intervención. Lo mismo pasa con resultado. Yo mido a la población antes de empezar la intervención. Y ya luego, para medir el resultado, yo mido a esa misma población eh, con respecto a cómo estaba antes y cómo está ahora. Entonces, cuando termine el proyecto, yo la mido. Y lo mismo, lo diferente ocurre en impacto, que yo mido a la población antes de empezar la intervención y la mido después, incluso que termine el proyecto. Por eso el largo aliento se llama 5 años, ¿cierto? O sea, yo genero 5 años de medición y me permite de alguna manera medirla después de que ocurriera el proyecto. Y siempre la mido en comparación a lo que sucede con otra población de similares condiciones. Acuérdense que para impacto yo tengo que elegir la misma población para la misma atención. Si voy a dar un medicamento, entonces se lo doy a madres embarazadas y le doy como una idea de medicamento, como una especie de medicamento, no el mismo, puedo darles como un tic-tac, como un dulce, y a los otros les doy el medicamento como tal, para que, un placebo, para que ellos de alguna manera generen, digamos, la misma idea de que están recibiendo el mismo beneficio, pero realmente el modelo de medición me permite comparar qué sucedió en términos de salud. Entonces, eso es un elemento muy importante. Y el otro elemento que es supremamente importante es la temporalidad a largo plazo. Y ahí, acá como ven en esta gráfica, los elementos de contexto tienen un transversal fundamental y es que sí tienen que ver con los modelos de impacto. El impacto, ¿por qué se mide a largo plazo? Porque hay elementos del contexto que van a transformar lo que va a suceder con las personas. Entonces ese es como el primer apartado de lo que quisiera hacer. Cuando uno piensa en indicadores, tiene que pensar que estos indicadores tienen que ser específicos, medibles, es decir, tiene que ser lo más riguroso posible, que tienen que ser medibles, tienen que ser atribuibles, es decir, que yo tengo que buscar un logro, una finalidad, tienen que ser realistas. Hay gente que se pone unos indicadores imposibles de cumplir, entonces uno no es realista. Y focalizado se refiere a que el indicador no se puede alejar de la población que estoy interviniendo, no tiene sentido, ¿cierto? Y de ahí se surgen unas tipologías de indicadores. Está el indicador de efecto o de resultado, así se llama, que se refiere a las consecuencias inmediatas de la formación o el desarrollo de competencias que le estoy dando a la población, ¿cierto? El indicador de gestión, que se refiere al monitoreo de los procesos que yo desarrollo al interior de un proyecto o proceso. El indicador de resultado producto, que relacionan los bienes y servicios generados por la formación o lo que resulta de esas actividades de transformación y sus insumos. El indicador de impacto, que representa el cambio esperado en la situación de los participantes una vez que la formación se lleva a cabo, ¿cierto? El cambio, ¿cierto? La transformación en el largo plazo que eso pueda suceder, ¿cierto? Para definir los indicadores tengo que generar cambios ocasionados, reflejar cambios observados. Se define también desde el diseño de acciones de formación, de buscar el retorno económico de formación, deben ser válidos, deben ser confiables y pueden ser cuantitativos, cualitativos. Entonces, cuando uno define esos indicadores de impacto, tiene que entender que esa observación debe ser sobre la población objetivo, ¿cierto? Debe definir el diseño de acciones de formación y de esta manera se garantiza una solidez y confiabilidad.
Debe buscar retorno económico y eso es uno de los temas más interesantes del impacto. Deben ser válidos, es decir, que se puedan comprobar, confiables y cualitativo-cuantitativos, ¿cierto? Eso es lo que normalmente recoge un modelo de mediciones de impacto. Entonces, acá nos quedamos la última sesión. ¿Cómo así que nos quedamos en la última sesión? Cuando uno construye indicadores, tiene que pensar en estos 6 elementos. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿De qué tipo? ¿O cuánto? O sea, yo tengo que definir estos 5 elementos, estos 6 elementos que me van a permitir responder siempre a la construcción de un indicador razonable. ¿Cómo se ordene esto en términos de la construcción de un indicador? Eso no tiene ninguna aseveración específica. O sea, yo no puedo decir que el orden pueda afectar. ¿Cómo se ve estéticamente mejor? Uno podría decir que ciertamente en los indicadores hay una estética. Normalmente el número es lo que inicia el indicador, pero no necesariamente va a suceder así, ¿cierto? ¿Por qué? Porque realmente yo puedo poner indicadores que no empiecen por el número. Como yo les decía la sesión pasada, en el año tal del 2023, perdón, en el mes tal del 2023, se espera que la población tenga, que el 100% de la población tenga una formación adecuada a partir de lo recibido en el proceso formativo, pues en el proceso educativo. Entonces, ahí yo estoy estableciendo que no necesariamente estoy empezando con el indicador número. Eso se podría leer así o se podría leer como porcentaje de personas, el 100% de las personas eh, eh, consiguen el resultado que se esperaba. Y acá quiero hacer una distinción muy importante. Normalmente en el marco lógico o en los marcos de medición se les piden 2 cosas fundamentalmente a las organizaciones. Uno, se les pide meta y 2, se les pide indicador. Son 2 cosas que en términos prácticos, en términos del marco lógico son diferentes, pero que juntas hacen realmente la construcción de un indicador razonable. Entonces, quiero dejar esta precisión porque cuando uno se refiere a la meta, todos acá lo sabemos, es como el objetivo final que yo quiero alcanzar, ¿cierto? No, la meta es como lo que yo último quiero alcanzar, ¿cierto? En cambio, el indicador me refiere a base a qué lo voy a medir, a base a qué número lo voy a medir. Cuando me piden meta e indicador, están estableciendo esas 2 condiciones. Entonces, hoy vamos a trabajar basado en el modelo meta-indicador, que son 2 hermanitos que siempre van a estar juntos al objetivo general del proyecto. Entonces, realmente yo quiero hacer esta sesión una sesión un poquito más de escritura, un poquito más de construir con ustedes, y por esa razón es que esta sesión es un poquito más participativa por parte de ustedes. Entonces, vámonos por acá, vámonos a ir aquí atrás. Lo siento, perdón. Cierto, ya establecimos, se recuerdan, recuerdan las preguntas fundamentales que hoy nos estamos haciendo. Las preguntas fundamentales que hoy nos estamos haciendo es ¿quién? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Y ¿Cómo? cuándo, ¿cierto? Esas son las Perfecto. preguntas fundamentales. Entonces, les quería preguntar, ¿alguno quisiera hacer de conejillo de indias? Para que un proyecto que está pensando, le pensemos esas dinámicas específicas. Entonces, como les dije, ustedes siempre van a encontrar muchos hermanitos a la hora de construir proyectos. Pero los hermanitos gemelos de la estructura de indicadores son estos. Objetivo, indicador, meta. Siempre van a encontrar este modelo de construcción en casi todos los marcos, tanto teoría del cambio como en marco lógico, como en marco americano, como en general en todos los procesos, siempre van a encontrar esta estructura que es muy particular. ¿Alguno tiene un proyecto que nos pudiera compartir? Que me cuente un poquito. Me gusta
Me gustaría que alguno participara para que también lo conozcamos su experiencia en su país y nos vaya contando un poquito qué está haciendo en su comunidad. ¿Quién levanta la mano? ¿A quién le gustaría participar para ese Sí, evento que dijo Juan Mauricio? No sé, ¿quién le acá, gustaría? eso, ¿Quién que no levanta la le, mano? que no le. ¿Quién está tal vez haciendo un ¿Quién proyecto? dijo yo? A ver, no sé. Juan, por ahí hay tal vez es que se escucha un poquito un ruido de niños, no sé si por ahí hay una ventana o algo que se pudiese cerrar, qué pena contigo. Aquí Sí, estaban sí, dale. escribiendo. Sí, y no sé quién le gustaría participar, lo hacemos por dedocracia. Buena tarde, Norma Alcántara de Desarrollo Autogestionario. A mí me gustaría porque tengo serias dificultades para la construcción de los indicadores, entonces me declaro una ignorante en esto y quiero aprender. Norma, ¿y de qué país eres? Soy de México, del estado de Veracruz. Muy bien. Cuéntame un poquito de alguno de tus proyectos que te sientas bastante orgulloso. Bueno, tenemos grupos de ahorro, no de crédito, sino de ahorro, que han estado trabajando por más de 20 años. Tenemos actualmente 50 grupos de ahorro con un poquito de más de 7 millones de pesos en sus comunidades y en sus manos trabajando, y ahorita queremos empezar a trabajar en fortalecer el tema de la salud en sus fondos de salud. Y perdóname la ignorancia, porque es importante atender los fondos de salud. Porque nosotros trabajamos en comunidades rurales que no cuentan con clínica, no Ok. cuentan con servicio médico, y sería una forma de apoyar a las familias teniendo un recurso económico a la mano para poder cubrir esta necesidad. O sea que las personas se trasladan desde la ruralidad a la clínica urbana, pero si tuvieran el fondo de salud podrían ir a ese espacio, porque pues digamos que en su territorio igual no van a poder ser atendidos. Exacto. Ok, no te entiendo perfectamente. Bueno, me queda bastante interesante. Entonces, vamos a pensar en el quién. ¿Quiénes son los beneficiarios? Pues son las familias de las comunidades rurales, pero no todas las familias, sino las que participan en los grupos de ahorro. Muy bien. ¿Dónde es el lugar que se da este tema? En Veracruz, ¿cierto? México. Ajá. ¿Hace cuánto tiempo esperas que tú, como se dé esa formación? Pues yo pensaría que en un máximo de 10 meses, un año, pudieran estar conformados. Esos, esos temas como de fondos de salud, ¿cierto? Así es. Bueno, ¿qué es lo que pretende solucionar? Como un respaldo, un aseguramiento a una situación extrema en salud. Mm, Pues yo diría que sería un poquito más concreto, sería la posibilidad de cubrir de manera inmediata la necesidad de la salud. ¿Qué efecto esperas lograr? O sea, como que, ¿qué esperas que suceda en el corto plazo con esas familias? Solamente cubrir esa necesidad. Bueno, nosotros lo que esperaríamos en la organización es que la familia tenga un espacio seguro para poder obtener un dinero que les permita cubrir esa necesidad sin que se endeuden, sin que paguen intereses, sin que tengan que vender pues la gallina, el puerquito, o simple y sencillamente el tema de la enfermedad se haga más grande por falta de atención médica o por falta del recurso económico y no poder acudir al doctor. ¿Y cuántas familias intervendríamos?
Bueno, solo pensaríamos, por ejemplo, en un municipio, porque son alrededor de, o sea, de todos los grupos son como 1.800 mujeres que participan. Ahora nos vamos para este tema. Y es que, en efecto, yo puedo establecer todo tipo de objetivos. Un objetivo de efecto, ¿cierto? Y un indicador de efecto. Un objetivo de efecto, ¿cierto? Efecto, resultado. Un objetivo de impacto y un objetivo de gestión. Y lo que veíamos ayer un poco, que es el objetivo de satisfacción. Hoy agrego el de gestión porque a veces para las organizaciones es importante la gestión. Es decir, cómo yo resuelvo un asunto corporativo, interno, para mejorar cómo estoy ofreciendo un servicio a una entidad. Hable, tengo que ser lógico, tengo que lograr que se pueda medir, tengo que lograr que se pueda ejecutar en el tiempo que me estoy planteando. Entonces ustedes van a encontrar siempre una condición específica que es que tienen un indicador que podría ser una conjunción de estos dos, meta indicador, o un indicador total que es eso. Pero eso va a depender mucho de los formularios que están, ¿cómo es que se dice? De los formularios que le está mandando el cooperante a ustedes. Pero vamos a pensar en un indicador meta indicador, o vamos a pensar en un indicador que ya es por sí mismo una meta. ¿Cómo así? Acá en los cuadros les va a aparecer un indicador que es un indicador final, o en algunos cuadros les va a aparecer un indicador que es indicador y meta, ¿cierto? Entonces, defecto de resultado. Si se acuerdan del gráfico que les compartí, igual lo vuelvo a traer a colación. Este grafiquito es muy importante. Cuando yo hablo de resultado, me refiero a medir a la población antes de la intervención y cuando termina la intervención. Y yo ahí mido qué logré cambiar de las familias. Eso es lo más razonable que yo pudiera pensar. Acá, ¿qué es lo que voy a lograr cambiar? Si yo pensara en estos elementos que nos compartieron desde desarrollo autogestionario, ¿qué yo quiero lograr cambiar al inicio y al final del proyecto? ¿Qué quiero que logren cambiar? Si a mí me lo preguntan en frío, yo diría que lo que yo quiero cambiar es que las familias de alguna manera ahorren un seguro de un fondo, en un fondo de salud. Eso es lo que yo quisiera que lograran cambiar, ¿cierto? Eso en términos prácticos se entendería como un resultado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el indicador sería, la meta sería que entonces empezamos a redactar. Si tiene que tener todo esto, la meta podría ser que 1.800 familias, al finalizar, yo siempre lo empiezo redactando así, pero uno podría empezar 1.800 familias de, de, del municipio o de la ciudad de Veracruz. O de un barrio de Veracruz. ¿Cierto? Acá estoy ya estableciendo quién, ¿cierto? Desarrollan un ahorro en Podría salud. ser, fomentan el ahorro entre sus miembros. No, no porque, ¿sabes por qué no? Porque digamos que el modelo de fomentar el ahorro
no es como hacia el interior de las familias, sino que el fomento del ahorro se da más desde la formación que le ofrece la Organización de Desarrollo Autogestionario a las familias. Entonces, como que tendríamos que ser un poquito más directos, pero me gusta que estés participando. ¿Qué otro verbo se te ocurriría? Siempre tiene que haber una persona que es la beneficiaria, un número, la persona, y normalmente un verbo. ¿Cuál usarían ustedes ahí? El que quiera participar lo puede hacer. Pero puede ser cualquiera, pues yo lo voy a poner muy banal. Desarrollan un ahorro, ¿cómo se llama? Para el fondo en salud, ¿cierto? Se llamaría así, para el fondo de salud. Ajá. Y ahí ya empiezo, ahí ya dije, ¿qué voy a hacer? O sea, ya respondí al qué, ¿cierto? También, ¿cierto? En 10 meses, ¿cierto? Ya puse también el lugar donde estoy desarrollando eso, que garantizará, ahora sí pongo el para qué, el acceso oportuno a un servicio de salud. Digamos que la estructura de efecto nunca me va a tocar, nunca va a ser tan compleja de cumplir. Cuando yo me planteo un efecto, no me puedo plantear una meta muy difícil de cumplir, porque lo tiene que resolver el desarrollo del proyecto. Yo no me puedo plantear una meta que el desarrollo del proyecto no me va a ayudar a cumplirla. Entonces, si por ejemplo en la organización desarrollo autogestionario, si me equivoco el nombre de la organización me corriges, ellos solo están dando formación para que las personas creen un acceso al fondo en salud. Uno no puede comprometerse, uno no puede comprometerse con algo más allá de eso. ¿Por qué? Porque lo que buscamos concretamente es que la persona finalmente al terminar el proceso de formación empiece a ahorrar para un fondo en salud. Y uno no podría transgredir eso. Entonces, cuando uno se está planteando una meta de esto, es clara al respecto de cómo yo desarrollo el proyecto en términos de que simplemente voy a cumplir lo que me comprometí a cumplir en términos del proyecto, ¿cierto? Entonces, ahí uno ya tiene como claro el objetivo más o menos de efecto resultado. Los objetivos, la mayoría de veces los escriben en verbos infinitivos, ¿cierto? Formar a 1.800 familias para el ahorro en fondo de salud de la ciudad de Veracruz. Uno en el objetivo no pone los para qué, por ejemplo. Miren que en el indicador no se pone sí, o sea, ¿cuál es el efecto que quiero lograr? En el indicador sí yo pongo que garantizará el acceso oportuno y un servicio en salud. Cuando uno piensa en el indicador, uno tendría que pensar en un asunto muy específico, que es número de familias que acceden a un fondo en salud. ¿Cierto? Número de familias que acceden al fondo en salud. O que ahorran, podría ser mucho más preciso. Que ahorran a un fondo en salud. Ya la meta me deja claro que yo espero que 1.800 familias de la ciudad de un barrio de Veracruz, desarrollen un ahorro para el fondo en salud en 10 meses que garantizará el acceso oportuno a un servicio de salud, ¿cierto?
Yo podría ponerlo así, en 10 meses del año 2023, se espera que es 1.800 familias de Veracruz desarrollen un fondo de ahorro, desarrollen el fondo de ahorro en salud para el acceso oportuno de un servicio, de este servicio. Cuando ustedes están planteando un modelo de metas, tiene que leerse como una meta, como eso es lo que yo quiero lograr en este proceso, pero no puede leerse como una meta imposible de lograr. Si yo simplemente estoy dando una formación en ahorro en salud, ¿cierto? Si yo estoy simplemente dando una formación en ahorro en salud, yo no puedo pretender que las personas creen fondos de inversión, ¿cierto? Yo tengo que pretender lo que es real en ese proceso y es que así la persona ahorre un peso, yo ya estoy cumpliendo mi meta de resultado, porque lo que yo me había propuesto era garantizar que esa persona inicie el proceso de ahorro, ¿cierto? Y eso ya me plantea un cierto cumplimiento de esa meta, pero lo más importante es que yo no puedo poner como meta una cosa que yo no estoy haciendo en la formación, porque no tiene como ningún fundamento en términos prácticos, ¿cierto? Voy a quitar este por ahora para que no nos enredemos todavía con esto. Eso sería como el modelo de resultado. Ahora les voy a preguntar, ¿qué se les ocurre como un indicador de impacto? Vamos a pensar por el objetivo. El equipo o todos nos dijeron, bueno, bueno, ¿quién está levantando la mano? ¿Quién tiene alguna pregunta? Perdón, yo una servidora. Es que solo quería preguntar, en el tema de indicador, no ponemos un número, sino solo la palabra número. ¿Así es la redacción formal? ¿O se puede poner de estas 1.800 personas, las 1.800 familias que ahorran en el fondo de salud? ¿O solo Sí, es? yo lo que quiero precisarte es que te vas a encontrar formularios que te van a pedir indicador y meta para que no te enredes, ¿cierto? Hay formularios de cooperación de marco lógico que te van a pedir indicador y meta, ¿cierto? Pero realmente el indicador es este. O sea, si tú vas a la teoría de indicador, el indicador es este. 1.800 familias, ¿cierto? O sea, que nosotros llamamos indicador meta. Este es el indicador como tal. Lo que pasa es que algunos formularios de marco lógico, de teoría del cambio, otros modelos de formulario siempre te van a pedir esos dos hermanitos, indicador, meta. Indicador es el modelo bajo el cual tú vas a medir lo que vas a medir. Y en la meta es lo que quieres lograr, pero en el fondo, teóricamente los dos son como una fusión técnica. Entonces, eso depende mucho del formulario que vas a encontrar en términos prácticos, porque hay formularios en los cuales te vas a encontrar con, de una te va a pedir el indicador solo, sin una meta. ¿Cuál es el indicador que propones para esto? Entonces, por esa razón es que yo les pongo como la palabra indicador en el referente por el cual yo voy a medir. Y acá el referente es el número de familias que ahorran en fondos en salud, ¿cierto? Y la meta que ese indicador está planteando es que 1.800 familias de la ciudad de un barrio de Veracruz desarrollan un ahorro para el fondo en salud. Pero eso va a depender específicamente del formulario que te estén planteando. Yo te puedo compartir en estos momentos, me voy a ir a otra carpeta, perdónenme lo rápido que voy a hacer, cómo van a encontrar ustedes específicamente proyectos en términos de cooperación internacional. Eh, ahí les hago pues como la reserva pues como del tema, pero por ejemplo este es un
un proyecto grande ante el gobierno alemán, ¿cierto? Entonces, ustedes se van acá al modelo de indicadores y metas. Me disculpan lo rápido que estoy pasando, pero es como para que no nos enredemos mucho. Cuando uno está proyectando un proyecto, entonces uno dice acá, esto es lo que van a encontrar ustedes, ¿cierto? Que en un proyecto del gobierno alemán ustedes van a encontrar que está acá el indicador, pero el indicador te plantea dos cosas, la base y el valor objetivo. ¿Cómo así que la base y el valor objetivo? Funciona exactamente igual. Siempre van a encontrar un objetivo general, van a encontrar un referente de medición y van a encontrar una meta. Eso les ocurre en un marco como este, que no necesariamente es un marco lógico o algo parecido. Y acá ven el objetivo general que acá están diciendo que tiene que ser de impacto. Eso es una realidad estructural. Lo que yo te estoy planteando es que, y mira que cuando habla de indicadores habla de estos dos, de la base y del objetivo. Es decir, desde dónde yo estoy midiendo y desde dónde quiero medir. Y qué meta quiero lograr, ¿cierto? Entonces, eso depende mucho de la estructura. Me voy a otro marco específico de otro proyecto, por ejemplo, perdónenme la agilidad como les estoy compartiendo esto, pero les comparto otro marco de proyectos, pues, que he tenido, pues, también la fortuna de hacer. Y, por ejemplo, miren, este marco de marco lógico. Esto sí es un marco lógico como tal. Entonces, este marco, ¿qué me pide? Me pide la lógica de la intervención, el objetivo, el indicador objetivamente verificable, la meta del indicador, el instrumento de medición, la fuente de verificación y las variables externas que eso está generando. No quiero confundirlos, pero en el fondo lo que les quiero decir es que estos dos son unos hermanitos que están siempre adheridos al objetivo o al resultado, ¿cierto? Entonces, yo tengo que siempre, para establecer un indicador, tengo que tener un indicador y una meta. Una cosa que me mida qué porcentaje es, basado en el cual yo voy a medir, y una meta de ese porcentaje que yo quiero medir. Siempre van a encontrar esa circunstancia, pero cuando un formulario solo les pide el indicador, siempre se pone esto. Al fin, siempre se pondrá lo que vimos inicialmente, 1.800 familias de la ciudad del Barrio Nuevo desarrollan un ahorro para el Fondo en Salud en 10 meses que garantizará el acceso oportuno a un servicio de salud. No sé si respondo un poquito a tu pregunta. Estamos hablando del indicador de efecto, de lo que sucede durante el proyecto, cuando empieza el proyecto y cuando termina el proyecto. Y que no se sale de ese margen, porque yo no puedo poner un indicador de una cosa que no tiene nada que ver con lo que yo los formé. Entonces yo no voy a hacer un indicador de formación en fondos yo no puedo hacer un indicador en fondos de educación cuando toda mi formación es de fondos de salud, ¿cierto? Eso sería irracional. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Creo que sí, Y Marta. aquí Marta tiene una pregunta. Dale, Marta. Marta, ¿está escrita o...? Pues ella levantó la mano. Yo creería que por aquí, Marta, si quieres, ahí puedes hablar. Si ella no puede hacer la pregunta, la puede escribir si tiene algún problema con el audio. Me parece interesante un comentario que hizo Ana Carmona. Perdóname, Ana, que no lo vi como al tiempo que estaba construyendo el indicador. Me gusta tu manera también de escribir el indicador. Dices que cuenten con un fondo. Sí, uno no tendría que poner, uno podría hacerlo así. Lo voy a poner acá escrito como lo estás planteando tú, me parece razonable. En 10 meses, haces este mismo indicador, control C, y uno ya simplemente que cuenten con un fondo. Porque en el fondo,
es mucho más preciso que el que yo estoy poniendo acá, porque acá estoy diciendo que ya están ahorrando y súper eso. Acá yo simplemente estoy diciendo, la gente ya cuenta con un fondo. Que tengan mucha plata o poquita, eso no tiene nada que ver con que yo cumplí el indicador de resultado. Eso es muy importante. Uno tiene que ver hasta dónde es viable uno, porque en la construcción de indicadores uno no puede escribir un indicador que no es viable a partir de la dinámica del proyecto. Uno tiene que leer la dinámica del proyecto y en resultado, como les mostré en la gráfica, simplemente mide qué pasó con la población antes del inicio y al final. Sí, te escucho. ¿Alguien activó el micrófono? Bien puede Pedro, hablar. tenías una pregunta. Pedro había hablado. No sé si fue un error o quería hablar. No, claro que pregunte. Si alguno tiene una pregunta, puede abrir su micrófono o alzar la mano. Listo. Yo tengo una pregunta, Edith Pérez Velázquez. ¿Cómo estás? Entonces, ¿se puede también en el caso de la redacción de los indicadores? Por ejemplo, aquí estaba viendo, la meta son 1,800 familias, pero podría ser que en el indicador no me pueda comprometer al 100% de la meta y que diga que el indicador está asociado al porcentaje de familias que ahorran o que logran tener un ahorro para su fondo en salud. Sí, yo podría construir un porcentaje de la siguiente, de la siguiente manera. Aunque yo puse en el objetivo formar a 1,800 familias para el ahorro en fondos de salud de la ciudad de Veracruz, en el indicador yo me podría poner el 90% de las familias, el 70% de las familias formadas cuentan con un fondo de ahorro en salud en la ciudad de Veracruz para acceder a este servicio al finalizar la intervención. Y otra pregunta, ¿los indicadores se redactan en presente entonces? En algunas ocasiones, sí. En otras ocasiones se podrían escribir también en futuro. También se podrían escribir en futuro, no hay ningún problema. No hay una temporalidad absoluta frente a ese tema. Pero te digo que hay un tema que se llama la verosimilitud o la veracidad de una circunstancia que habla que en alguna manera el hablar en presente ayuda a entender la meta como un asunto que yo sé que voy a cumplir. Entonces hay unos teóricos que sostienen que hablarlo en futuro parece no tan creíble como hablarlo como una realidad presente. Pero eso es un asunto como ya de la urdimbre de cada uno de los que somos formuladores de proyectos. Yo normalmente los redacto en presente, pero pues digamos que la dinámica de cada uno va generando pues como una propia escritura. No hay un apartado total de lo teórico. Y por eso te sostengo que hay unos que dicen por la teoría que sería interesante que se redacte en presente para mostrarlo como un hecho cumplido, ¿cierto? Pero es un asunto pues del lenguaje que no tendría ninguna implicación en términos teóricos de que el verbo se usara en presente o en un futuro o en un presente que llaman plusmasperfecto. Bueno, ahí hay como muchas debates en términos teóricos, pues, pero lo que yo sí que te quiero decir es que no hay una afectación, ¿cierto? Poner 1,800 familias, sí, 1,800 familias desarrollarán un fondo de ahorros al terminar la intervención. Al terminar la intervención, y eso va a significar claramente que la idea se logró a pesar de todo. O sea, lo más importante es que tu lectura sea que esto es una meta. Si tú no lo lees como una meta, realmente el que está al otro lado leyendo lo va a pensar exactamente lo mismo que tú y va a creer que el proyecto no es interesante, porque quien está al lado de la escritura está planteándose una cosa que
o que no es capaz de cumplir o que no le interesa cumplir, ¿cierto? Entonces es muy importante que seamos muy verosímiles y seamos muy creíbles ante el cooperante. ¿Listo? Yo tengo una pregunta. Sí. Para que formular o para escribir en los objetivos, indicadores y las metas, siempre hay que trabajar con la estructura, de cuál, qué, dónde, con quién, cómo. Siempre Uno podría omitir algunos. Hay unos que son innegociables, ¿cierto? Uno de los innegociables es, pues es que no necesariamente yo le tengo que meter el lugar, porque ya se supone que en la redacción del proceso uno ya está Superintendente. de Se bajó cantidad. ahora sí. Ya me escuchan. Bueno, este es innegociable, lo voy a poner en verde como el semáforo. Es innegociable. Para mí este es innegociable. ¿Cuáles pueden ser negociables? Estos. Los puedo poner en rojo. No necesariamente se necesitan en el momento de la redacción. Este también es negociable, pero es como un negociable este. Y este también, porque a veces el indicador cuando es cualitativo no necesariamente me especifica una cantidad, ¿cierto? Entendamos que la cantidad se refiere no solo al número de familias, sino se refiere a porcentajes, se refiere a tasa. Entonces, ese variará, pero no necesariamente todos los indicadores tienen estos elementos. Pero lo que son beneficiarios y el efecto que va a suceder, sí creo que es innegociable en un indicador, porque por lo menos eso sí definen qué es lo que yo quiero lograr al final del proceso. Entonces, este tema de la estructura les podrá permitir que pueden negociar a la hora de escribir un indicador y que no. Pero sí, a veces queda muy largo con todos estos elementos. No lo niego. Incluso por estética del indicador, uno dirá, ay, pero ¿por qué le meten todo eso? Sí, a veces por estética del indicador uno puede emitir algunos de los elementos que estoy planeando. Sino que cuando uno enseña indicadores, enseña todo. Uno ya va identificando cuando elimina algunos elementos que ya los dijo en otro indicador, para que no quede tan redundante todo el tiempo la información. Pero es un asunto de estética, más que estén todos los elementos aclarados en ese proceso de entendimiento del indicador, ¿cierto? Otra pregunta ahí, Pedro Villa. Sí, gracias. Buena tarde. Yo quisiera saber si, como veo que hay más indicadores ahí de impacto, ¿qué literatura nos recomienda usted para mejorar el conocimiento? Mire, yo realmente ahora no le podría decir como un texto que yo diga pues es el paradigma. Hay algunas literaturas de la CEPAL que me parecen interesantes y hay unas lecturas interesantes del BID. Yo voy a mirar a ver si puedo compartirles. Le pediría a Red Colaborar que me deje hasta mañana para poder incluirles a ustedes alguna bibliografía en la presentación que les permita a ustedes de alguna manera leer el modelo de indicadores. Yo recuerdo que hay un documento muy orientador de la CEPAL al respecto del marco lógico y ahí define algunos temas claves en términos de indicadores. Pero desde lo práctico, los indicadores siguen siendo todavía un asunto muy teórico y la idea es como que ustedes vayan identificando qué es lo que tienen que incluir en un modelo de proyectos. ¿Por qué empiezo por el indicador de resultado? Porque todos los proyectos tienen que tener indicador de resultados. Un proyecto en sí mismo nunca puede tener un indicador de impacto solamente, sino que tendría que tener un indicador de resultado porque es el efecto, lo que yo espero
que va a resolver el proyecto en ese corto plazo, ¿cierto? Entonces, ahí yo parto de un principio, pero sí, hay unos documentos interesantes de la CEPAL respecto del desarrollo de marco lógico, que me parece interesante leerlos porque es una construcción incluso en el contexto de América Latina, que pues es el que nos como orienta a nosotros de cómo se construyen indicadores. En otros territorios o en otros contextos del mundo hay otros indicadores y otras maneras de medir, pero en este modelo pues realmente esto es como lo más funcional. Bueno, quiero adentrarme un poquito ya en el indicador de impacto, ¿cierto? Entonces, ¿quieren que lo haga con este mismo ejemplo o alguien quisiera contarme sobre su experiencia organizacional? Si alguien quiere, me cuenta y con mucho gusto lo hacemos basado en su modelo o continúo con el de esta organización. Si quieren, pues como variar de otra materia ambiental, pues el que quiera como compartir. Si a alguien se le anima, me dice y yo Sí, no sé, alguien quisiera como compartir un ejemplo, no sé, porque vamos entonces Como, a... Sí, como un adelante. proyecto agroecológico. Sí, ¿quién está hablando? ADA de FTV, de Fondo Tierra Viva. Fondo Tierra Viva. ¿Dónde están, Ada? Honduras, Honduras. Departamento de Gracias a Dios. Uh-huh. Y ustedes están haciendo un proyecto agroecológico. Cuéntame un poquito de ese proyecto. Rescate de semillas criollas, huertos familiares. Ok. Semillas como... perdón. Semillas Perdóname. de granos básicos, como el arroz, frijoles. Entonces, como semilleros, ¿cierto? Sí, Construcción de sí. semilleros. Muy bien. Voy a quitar estos colores para que no nos confundan un poco. ¿Hace cuánto, pues, cómo es el tema? ¿Cuánto tiempo se demora más o menos educar a una familia en la construcción de semilleros de granos? De 8 a 1 año. Porque es ¿Cierto? seguimiento que se le da desde que se empieza. Desde el cultivo hasta la cosecha y la conservación, la ¿Cuántas recolección. familias más o menos atienden? 30 familias. ¿Y cómo focalizas esas familias? ¿Cómo las elegís? Pues que Las familias... familias productoras. O sea que claro, en la comunidad hay 500 familias, pero de esas 500 familias son 30 familias las que siembran y recolectan las semillas. ¿Y qué efecto quisieras lograr? O sea, ¿qué quisieras lograr que ellas alcanzaran? O sea que ya en la comunidad ya no tengan que comprar las semillas fuera de la comunidad o que no se queden sin semillas en la comunidad, sin semillas. Que no se pierda la semilla criolla. Bueno, eso también está interesante. Listo. Si ustedes les preguntaran, les quiero hacer la pregunta y lo puedes responder tú como lo podría responder cualquiera que está acá presente frente al proyecto de Fondo Tierra Viva. ¿Qué quiero lograr al final, al inicio, al final del proyecto? Uno inmediatamente piensa en el efecto, que la persona no tenga que comprar las semillas por fuera, que no se queden sin semillas cuando hay escasez o cuando se quedan sin dinero pero tengan las semillas, que no se pierda la semilla tradicional. Entonces, eso es el resultado.
Pero si ustedes pensaran en el largo plazo, ¿cuál sería el efecto? ¿Alguien se atrevería a pensar después de cuál sería el Hola, efecto? Sí, hola. sí. ¿Cuál Hola, mi sería como nombre es el impacto que yo quisiera encontrar? ¿Qué se les de ocurriría? pronto. Sí, yo de pronto pensaría que lograr que ellos puedan pensar en una autosostenibilidad. Vas muy bien, O- pero me gustaría que lo precises más. O sea, Sí, que ellos que fueran lo vuelvas Seguridad. capaces de más. hacer La autogestión, que ellos pudieran hacer autogestión para tener una sostenibilidad, para permanecer en un periodo de tiempo, colocándose una meta, poder sostenerse de aquí a 3 años. Sí. eh, ¿Cierto? Es Así que, creando ya una visión a futuro, ¿cierto? y de para dónde lograr me hablas? ¿Cómo te la llamas? seguridad Hola, mi nombre es Adriana Córdoba de Medellín. Hablo desde Medellín de Adriana. la... Sí. también Adriana, para muchas tener gracias. la seguridad y la soberanía alimentaria. La seguridad alimentaria porque sin semilla no hay comida y la soberanía porque son semillas criollas y queremos que no se pierdan, conservar. Seguridad y Podría, soberanía alimentaria. Está ujú, interesante lo que estás planteando y podría llegar a ser un indicador de impacto, pero todavía no lo leo como un impacto, porque el impacto tiene también que concretizarse. O sea, ahí y estás, sí, digamos, eh, expresándolo de una manera general, pero alguien más Pedro quisiera, tenía la mano levantada y también por aquí en el chat decían seguridad sí, alimentaria con semillas nativas o decían 30 familias cuentan con alimentación suficiente y de buena calidad. y si tomamos la idea de la compañera de Colombia y la es que la seguridad idea de la alimentaria, compañera de Colombia está por ahí. No, sí, es la idea de la compañera que sea autosostenible, como creando bancos que absorban las semillas de los compañeros para poderla replicar en las mismas comunidades y que eso asegure que la semilla no se va a perder con las generaciones futuras y puedan crear fondos como para venta y obtener ingresos para poder seguir promoviendo su semilla. No sé, una idea. Disculpe, para mí el impacto sí sería garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria de las familias participantes. No, estamos de acuerdo, pero no se concretiza como se dice, en un objetivo real, medible. O sea, lo que yo 30 familias. lo que le estoy planteando, Pedro, es que sí va por ahí, pero eso no es la concreción de un indicador, y no es la concreción de un objetivo. Entonces, en esos términos es que uno no puede hablar solamente de una terminología simplemente, como se dice, que no tiene. En silencio. Se te fue el audio un Eh, momento, Mauricio. Ah, ya Ya, regresó. ahí la clave del proceso es que logramos establecer un modelo de medición. Ya, por ejemplo, desarrollo autogestionario, ya empezaron a pensar como un modelo de medición, pero ya es como pensar el indicador. Pero cuando tú hablas de la soberanía y la seguridad alimentaria, también tienes que empezar a achicarlo al mundo de la medición, porque son muy amplios, en el No sentido de tengo que sonido. cómo tú verificas eso, cómo tú verificas que realmente las comunidades son soberanas, o cómo tú verificas que las comunidades cuentan con seguridad alimentaria, es tan amplio como el término mismo. Entonces, lo que yo estaba intentando como achicar es cómo lo logramos. Pero vamos a hacer un indicador de impacto en esos tres términos: en seguridad alimentaria, en soberanía alimentaria y en productividad, que fue lo último que se habló, ¿cierto? Eh, Hola, ¿Quisieras decir algo sí. más, Pedro? ¿Quién? Ah, tú. ¿Cómo estás? Adriana, ¿cómo estás? Adriana, sí. Bueno, que yo estaba hablando de pronto pensar en algo más real dentro de lo posible y también pensando en que sea viable, que ellos logren encontrar una acción estratégica que les permita ir
ir avanzando en una autosugestión para su sostenibilidad. Que ellos se encuentren dentro de la dinámica de ellos, por decir algo. Una acción es que entre ellos ponen a circular la economía, ¿cierto? Ponen a circular la economía entre ellos mismos. Se encuentra una estrategia de circulación de la economía para garantizar la autosostenibilidad y la autogestión. Interesante, ese es más como la... lo voy a poner muy banal, pero voy a poner agremiación. Después lo resolvemos como lo estás expresando, pero lo voy a poner así como porque encontrar una economía solidaria entre ellos, una economía de cooperación, y luego ya eso va a permitir otros niveles de avance dentro de la autogestión, ¿cierto? Empezar por lo que entre ellos se puede dar, la dinámica que se puede generar entre ellos, y luego ellos ya van creando otros niveles dentro de esa economía. Exactamente. Se me ocurre a mí. Si ustedes ven, muchas gracias. Y no sé si Pedro tenga algo más que decir, pero acabamos con Pedro. No, ya participé. Ah, perfecto. Entonces, vámonos a los indicadores. Si ustedes ven los indicadores de efecto y resultado, normalmente esos indicadores de efecto y resultado son indicadores que infortunadamente no crean autonomía, ¿cierto? En cambio, el indicador de impacto, si ustedes ven todo el modelo acá, están muy relacionados a la sostenibilidad, de crear una cierta autonomía en esas comunidades. Entonces pensemos en términos de soberanía un objetivo, en términos de productividad, en términos de seguridad y en términos de agremiación. Yo voy a empezar por productividad porque fue el que primero se me ocurrió. Desarrollar, asociación productiva, no voy a poner una asociación, unas, ¿cómo se llama eso? Una sociedad o una cooperación. No, unas unidades productivas que me permiten desarrollar, y vamos a ponerle un número, desarrollar 10 unidades productivas que permitan la venta de semillas circundantes que rodean, seamos más precisos, o que se encuentran en Honduras. No sé si es estado, ese es departamento, no sé. Sí, departamento. Discúlpame pues, por la americanización, el departamento. Listo. Ese sería el objetivo. Si ustedes me preguntan a mí cuál sería el indicador, de unidades productivas de semillas que se desarrollan en el proyecto. ¿Por qué razón este asunto se lee como un indicador de impacto? Porque realmente yo no esperaba que ese fuera el resultado, ¿cierto? Yo esperaba que el resultado era que las personas tengan la capacidad de producir algún tipo de semilla. Ese es el resultado que yo esperaba. Pero realmente el indicador de impacto es el que mide en el largo plazo qué sucedió realmente en el proceso, ¿cierto? Y es que las personas
de manera indirecta empezaron a crear un asunto productivo a partir del proyecto que habían desarrollado. Entonces, casi que el indicador de impacto es en 5 años, las comunidades, gracias a Dios Honduras, crearon 10 unidades productivas autosostenibles de semillas para su consumo y venta. Yo no esperaba que el proceso fuera de venta, ¿cierto? Yo no esperaba eso, pero el modelo de impacto lo que me permite identificar es que en ese largo plazo, superior al tiempo que se dio el proyecto, que además logré que generó realmente como que uno diga, esto tenía estas finalidades y terminó de otra forma generando una serie de resultados no esperados. Ahí es cuando uno empieza a ver el impacto en los procesos que está haciendo, ¿cierto? ¿Cómo de otra manera lo puedo leer específicamente? En términos de soberanía. Pero acá quiero que hagamos un ejercicio fundamental. ¿Cómo yo lo podría hacer en términos comparativos? No, vamos a seguridad mejor. Hagámoslo con seguridad alimentaria. ¿Cómo lo podría hacer yo de manera comparativa? Es decir, que yo tengo un grupo de control y un grupo normal que está siendo atendido por el proyecto. ¿Quién se le ocurre un objetivo en términos prácticos de seguridad alimentaria basado en este proyecto? Alexandra, ¿tienes una pregunta? ¿Cierto? Alexandra, ¿tienes una pregunta? Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, te escucho perfecto. Muy bien. Con esta construcción que usted nos está mostrando, digamos, uno, la formulación del proyecto, yo voy a responder por unos resultados y mis acciones, como las actividades del proyecto van a estar encaminadas a ello. Total. Y es un alto nivel de incidencia en que eso pase, ¿cierto? Porque esas son las actividades que yo hago en el proyecto. Esto tiene unos costos. Pero cuando yo voy al tema del impacto y empiezan a salir otros temas, ¿sí? Como una cosa es que yo enseñe a sembrar para tener esas semillas para el consumo. Pero después aquí estamos hablando de unidades productivas. Después se va a hablar de agremiación. O sea, hay otros elementos que eso implicaría que yo en mis actividades contemplo, ¿cierto? Y ahí en el impacto a mí me parece muy complejo es porque no solo eso está determinado por el accionar de esa organización, sino que hay actores, ¿cierto? Porque se capacitan entonces en agremiación, en la venta, o sea, aparecen un montón. Entonces, ¿cómo medir solo el impacto del trabajo de la organización? ¿Me hago entender? Sí, completamente entendible. Realmente el impacto se identifica en la manera como yo formo. ¿Cómo así? Si bien todos acá podemos hacer formación agroecológica, o todas las organizaciones aquí que son de agroecología o ambientales, pueden dar formación en semillas. No todas pueden dar formación en semillas con enfoques financieros, o no todas pueden dar formación en semillas con enfoques de venta de productos. Realmente cuando sucede el impacto es esa impronta de la organización, que es ese valor agregado que le doy, ¿cierto? Y ese valor agregado sí sucede. Por esa razón, a diferencia de
no sé si viste un poquito como este cuadro que les compartí acá. Los elementos del contexto son claves en ese proceso, porque el impacto también está adherido a las dinámicas propias de los contextos. Es diferente, voy a hacer como la precisión, una persona yo no sé si ustedes en sus países tienen como zonas como que son muy comerciales y son zonas que no son tan comerciales, pero quiero ponerte un ejemplo. En Colombia, Medellín es una ciudad donde las personas normalmente son demasiado comerciales y a todo le ven negocio, ¿cierto? Y en la costa las personas son más afectivas, emocionalmente, pues como tienen como una visión no de negocio necesariamente. Entonces, también los elementos de contexto generan las dinámicas propias de lo que es el impacto, ¿cierto? Entonces, cada zona, si es una persona de centro, si es una persona de sierra, si es una persona que vive en la zona selvática, tiene unas improntas que va desarrollando dentro del proceso. Puede ser que una persona que viva en una zona de planicie le guste más los temas asociativos, o una comunidad que está en zona de montaña le guste más los temas de consumo y comercio. Entonces, esas improntas también suceden. El impacto lo que busca es que nosotros empecemos a leer el largo plazo. ¿Cómo así que el largo plazo? En el sentido de que la persona no solo logre, por ejemplo, en el caso de arriba, abrir un fondo de ahorro, sino que el impacto se ve cuando esa persona puede usar el fondo de ahorro en salud, o esa persona no solo tiene un fondo de ahorro, sino que crea un fondo de educación, un fondo de vivienda, un fondo de ahorro en salud. Es decir, el impacto mide que nosotros estamos generando concatenadamente una serie de transformaciones y cambios en la dinámica de ser de ese usuario que estoy creando. Entonces, no es que en términos prácticos yo quiero que usted se aleje de la objetividad del resultado. Realmente uno tiene que ser realista. La mayoría de nosotros creamos indicadores de resultados. El 95% de los indicadores que hoy tenemos en proyectos son de resultado. ¿Por qué son de resultado? Porque yo nunca voy a hacer algo de lo que no voy, yo nunca voy a medir algo de lo que yo no estoy formando. Me hago entender. Pero lo bonito del indicador de impacto es como ese plus que yo le doy a un modelo de medición a largo plazo, a 5 años, donde estoy diciendo, puede ser que yo los forme solo en semillas para que tengan su propia soberanía, o para que puedan consumir alimentos durante estos 3 años del proyecto. Pero surgió que esta gente también está vendiendo las semillas a otras comunidades. Entonces ahí yo ya estoy viendo el impacto. No, por eso, pero mi pregunta va en relación con eso. Porque en los proyectos, como tú dices, regularmente nosotros trabajamos sobre resultados, sobre efectos, dependiendo pues del modelo de planeación. ¿Cierto? Muy bien, pero como estamos en el tema del impacto, hay impactos, o sea, por los que yo voy a trabajar. Pues yo quisiera que esto pasara. Y desde ahí yo intenciono en mis actividades elementos para que a futuro eso pase, ¿cierto? Incluyo en mi discurso, en mis capacitaciones. Sí. Pero hay otros impactos. Entonces, uno coloca estos indicadores que te orientan hacia allá. Entonces, sí, hay impactos que uno está buscando y hay otros impactos que aparecen, pero que no son solo por nuestro trabajo, ¿cierto? Entonces, por ahí es donde es la complejidad para la evaluación de impacto, porque es que lo que sucede no va a estar solo determinado por lo que hace mi organización, porque tendríamos que hacer a veces intervenciones tan súper integrales, ¿cierto? Porque entonces la gente puede cultivar, pero no come ese tipo de comida, no que la vende. Entonces la seguridad alimentaria de ellos siguen con problemas de desnutrición, pero tienen semillas de mucho valor, pero no hicimos un cambio en la cultura alimentaria. ¿Sí? Yo te entiendo perfectamente, y es que acá hay un modelo que está claramente basado
lo que es la misión. Cuando yo creo un proyecto, este habla de la misión del proyecto y este habla de la visión, ¿cierto? El indicador de impacto realmente habla de la visión, de lo que yo quiero pensar en el largo plazo. Pero no se me confundan cuando yo establezco este de productividad, porque no necesariamente es el hacedor del indicador. Lo que quiero decir es que cada quien plantea desde su impronta, desde su impronta organizacional, qué va a ser el impacto de su impronta organizacional. Porque si la impronta organizacional es solo enseñarles a tener semillas, entonces no estamos pensando en impacto, ni siquiera como organización. Estamos pensando en ser una organización ejecutora de proyectos y eso en términos del diseño estructural, del direccionamiento estratégico, no está bien. Y no está bien porque es que no nos estamos visionando, no le estamos dando esa impronta que le da ese cariz, ese carisma, esa realidad superior a la cual yo quiero apuntar a partir de mis metodologías. Entonces, ahí yo sí quiero hacer como una precisión en el sentido de que estos 4 elementos que yo estoy planteando pueden servir de modelo de impacto para este caso en específico, pero pueden salir muchos más. Este es muy numérico, puede surgir uno más cuantitativo, pero lo que yo quiero decir en el fondo es que acá cabe perfectamente la impronta que yo le doy, porque si yo solo per se estoy enseñando a sembrar, yo ahí ya tengo que hacer una revisión porque soy tan sostenible como es sostenible el tiempo que va a estar el proyecto financiado, ¿cierto? Y uno esperaría que esa impronta, que es una impronta técnica, pero también una impronta social, tenga otros elementos que pudieran favorecer que se dé ese desarrollo a largo plazo como se está planteando el impacto. Infortunadamente el impacto es a largo plazo. Nunca lo puedo visionar a 3 años. ¿Por qué? Porque no es posible, es muy difícil de alcanzar. Entonces, por esa razón es que la mayoría de indicadores de impacto son indirectos. Yo no pensaba que eso iba a suceder y sucedió. Pero yo sí podría planificar indicadores de impactos directos y de alguna manera poder medirlos en ese tiempo, pero es difícil. Realmente el impacto se ve reflejado mucho en los indicadores indirectos. Es por lo menos la percepción que tengo desde la teoría, porque cuando usted hace un modelo de comparación entre una población y otra, a la hora de ver la verdad, el punto diferencial resulta ser un tema completamente aleatorio que yo no tenía en la cuenta. Quiero ponerle un ejemplo muy específico. Usted le da formación agroecológica a una población y a otra población no se la da. Y empieza a formarlos, y empieza a hacer la medición de los 2 al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces los está empieza la formación a unos sí y a otros no, ¿cierto? Y al final de cuentas, al finalizado los 5 años, miden cómo están esas 2 poblaciones. Puede ser que esas 2 poblaciones desarrollaron capacidades productivas de semillas, ¿cierto? Pero cuando usted va a ver qué diferencia la una a la otra, va a encontrar un montón de variables, como por ejemplo que las que usted formó se asociaron y no necesariamente era el indicador que usted había planificado como de impacto. Ese es el problema del impacto, que al modelo comparativo del placebo o del grupo de control y la organización o el grupo que yo estoy formando, se pueda dar un indicador indirecto que yo no había planificado. O por ejemplo estos que la diferencia entre ambos puede ser que el uno normalmente tenga hijos o niños mejor nutridos que el del otro. Y no era un indicador yo no había pensado en un indicador de nutrición, por ejemplo. Entonces hay que tener como esa claridad del modelo específico. Y esa claridad del modelo específico es que siempre va a haber un grupo de control y un grupo de impacto. En el sentido de que va a haber un grupo que no va a recibir el beneficio, recibir un placebo, y un grupo que sí lo va a recibir. Y que ese grupo
que no va a recibir el placebo, pues el que va a recibir es un placebo, podría desarrollar esas capacidades, pero yo tengo que generar como en dónde van a ver los diferenciales. ¿Y cómo logro esos diferenciales? Con la impronta de mi organización. Ahí es la única manera en que se van a dar esos diferenciales. Porque en un universo de igualdades, obviamente, se va a dar mucho que todo el mundo desarrolle capacidades, porque igual necesitas generar comida, necesitas trabajo. Incluso por imitación, la comunidad que va a ser de control va a empezar a imitar la comunidad que no es de control. Y eso es un tema complejo de desarrollar. Iván, ¿cómo estás? Hola Juan, mucho gusto. Juan, te saludo desde Honduras. Iván, ¿de dónde? ¿De Honduras? Para asegurar que... Sí, Iván, Honduras, te escucho. correcto. Te escucho. Juan, gracias por este tema, realmente que es muy, muy interesante y más los que venimos bregando nuevos en este asunto de los proyectos. Yo quería preguntarte algo, Juan. Yo estoy un poquito en las dos últimas cosas que estás tocando, en el tema del impacto, digamos, en la familia y el tema de las unidades productivas, porque ahí hay, digamos, las dos cosas, la unidad productiva creada, ya, y está también el tema de la seguridad alimentaria en la familia. Entonces yo quería saber hasta dónde llega mi impacto. Si yo si puedo poner como impacto las unidades creadas, o en realidad mi impacto es la mejora de la seguridad alimentaria en la familia. Dame un segundo, Iván, que tengo una Sí, muy bien, muy bien. Esperemos un minuto, disculpen a todos los asistentes esta pequeña interrupción, pero ya entonces Juan, supongo que debe ser muy importante, seguramente, para que haya tenido que interrumpir. Disculpen a todos ustedes, esperemos un segundito. Mil excusas con ustedes. Normalmente no paro una conferencia, pero a mi mamá la operaron recientemente y entonces estoy constantemente haciendo monitoreo de su salud y estaba recibiendo una llamada precisamente de ella. Discúlpenme la interrupción, pero sí, hay como se dicen prioridades humanas. Y bueno, mi mamá la operaron el jueves pasado, entonces estoy como en ese proceso de acompañarla. Ahí me disculparán. Iván, volveme a repetir la pregunta, de verdad que mil excusas. No hay problema, Juan, yo entiendo, entendemos, estoy seguro que también todos los del equipo. Mencionaba que yo tenía una como confusión en el tema hasta dónde llega el impacto. Que ahí en el formato que estamos trabajando, dice que el impacto a largo plazo son las unidades desarrolladas y creadas y funcionando, ¿ya? Pero hay algo más allá de la creación de las unidades. Ya, ahí, digamos, ¿qué va a suceder o cuál es el beneficio que esas unidades, digamos, están generando en la comunidad? Podemos decir que eso es parte del impacto, pero es que estoy un poco así porque me parece que llegar hasta la unidad, hasta la unidad productiva sostenible, me parece que es antes de realmente de lo que va a ocurrir con esa unidad funcionando en la comunidad. Total. Por esa razón es que yo les decía que el modelo de medición de indicadores de impacto, este no es el único. En este tema en específico no lo es. Por esa razón es que yo planteé que hay soberanía, que hay seguridad alimentaria y que hay agremación. Uno puede llegar a indicadores de impacto en otros temas diferentes a la productividad.
pensémoslo en términos de la soberanía, perdón, de la seguridad alimentaria. Voy a escribir un objetivo de impacto en términos de soberanía alimentaria, de seguridad alimentaria. Los niños menores de 5 años tienen un mejor desarrollo que los niños menores de un mejor desarrollo en la comunidad de Gracia de Dios. Me dicen otro departamento de Honduras. Luteca, dale. ¿De dónde? Honduras, departamento de Gracias a Dios. Gracias a Dios, no, pero decime otro departamento diferente. Ah, ok, perfecto. Otro departamento. Lempira, por más fácil para él. ¿Lempira? Lempira, como nuestra moneda, Lempira. Sí, Lempira. Sí. Sí. Entonces, acá estoy planteando un indicador de impacto que no estaba planificado, porque ¿qué tiene que ver las semillas con esto? Pues claro que entre más yo genere un modelo de alimentación, obvio que las poblaciones que estoy atendiendo en ese proceso tienen que ver con el modelo de semillado. O sea, los niños que están atendidos por el programa van a tener tienen un mejor desarrollo en la comunidad, gracias a Dios, que los niños del Lempira, ¿cierto? Entonces acá decimos que es porcentaje de niños y niñas con mejor peso para la talla, acá no ponemos acá, con mejor peso para la talla, según edad, de, gracias a Dios, versus Lempira. Entonces ya pienso en la meta. Sí, pero si lo descargaste, porque mira que lo que me enviaste. El 20% de los niños, de gracias a Dios, tienen un mejor peso para la talla que los niños del Lempira. ¿Cómo yo llegué a eso? Pues ahí está correlacionado completamente al modelo alimentario, pero no era un asunto que yo esperaba que resultara así. ¿Por qué? Porque era un asunto que sale de nuestras capacidades en términos de lo que va a ser el resultado del proyecto. El resultado del proyecto es que esta comunidad aprenda a sembrar más que la otra. ¿Y eso qué tiene que ver con que un niño tenga una mejor nutrición? Pues claro, es que evidentemente cuando yo estoy teniendo mejor semillado, esta comunidad va a tener una mejor alimentación que otra que no está haciendo un buen semillado. ¿Por qué? Porque son básicamente seguros alimentariamente, en el sentido de que los alimentos que está consumiendo esta comunidad están más relacionados a asuntos de vegetales, tubérculos y especies autóctonas que las comunidades que están consumiendo productos que no están relacionados a esas capacidades que desarrollan los semillados. Entonces, ahí yo empiezo a leer impacto. Lo que quiero decirte con esto, Iván, es que el impacto no necesariamente se asocia a una sola cosa. Podría ser a muchas cosas. Yo de una situación puedo sacar 10 indicadores de impacto. Por ejemplo, en el tema de formación, los niños de Gracia de Dios están estudiando más carreras agroecológicas que los niños que están en Lempira, ¿cierto? En el marco de soberanía, los niños en el marco de soberanía, soberanía alimentaria está más enfocada como en las personas de Gracia de Dios pueden consumir 3 comidas al día, con respecto a los de Lempira que solo consumen 2 veces al día. Y eso es un indicador de impacto, no de resultado. ¿Por qué no es de resultado?
porque no estaba planificado en el modelo como propio del proyecto. Yo no había planificado con el semillado que las personas comieran 3 o 4 veces al día. Yo había planificado que se mantuviera esa cultura de las semillas, yo había planificado que la gente se formara en semillas, yo había planificado que la gente tuviera la posibilidad de autosembrar y autogestionar su alimentación, pero yo no había planificado el tema, por ejemplo, de 3 o 4 comidas. Lo mismo con la agremiación, sucede exactamente lo mismo. Entonces, a lo que yo quiero decirles es, en el resultado yo verifico lo que sucedió en el proyecto y que me prometí a mí mismo hacer, ¿cierto? En el impacto yo mido lo que aunque no me prometí hacer, lo logré, porque tenía esa visión de que eso iba a suceder. Y eso es difícil de entenderlo en términos prácticos, pero es importante entender los términos de cooperación. La cooperación internacional cuando nace como un asunto de largo plazo. ¿Qué quiere decir eso? Que los cooperantes siempre están pensando en 5 años, no en 3 años que dura el proyecto. Y por tanto, cuando ven en nosotros indicadores de impacto, empiezan a identificar cosas que no veían en un buen aliado para hacer cooperación. Entonces, acá la lectura que yo quiero hacer es esa. Y lo otro es que lo bacano de la medición de impacto es que me permite también ir hacia atrás. Yo llevo 10 años haciendo un programa con una comunidad, entonces yo tengo que empezar a identificar hacia atrás cómo puedo medir lo que tengo hoy a partir de unos indicadores específicamente trazables y a partir de una encuesta que me permita desarrollar, me permita verificar si eso fue lo que yo logré. Entonces, es un poco complejo porque nos ponen una visión muy alta, pero mire que en el fondo no es ni tan ilógico con lo que yo venía desarrollando, simplemente que la mayoría de una población con otra no puedo dejar a un lado el tema pues como de que salen indicadores indirectos que yo no había planificado. No sé si alguien tiene una preguntita, por ahí veo una mano levantada. Bueno. Me he extendido un poco, pero es que el tema de indicadores, pues yo quisiera en 2 horas sacarlo adelante, pero es un tema de 10 clases. Podríamos quedarnos un buen rato y mire que apenas desarrollamos impacto y resultado y eso que impacto todavía nos sentimos frágiles. Sí, ¿qué querías compartirnos? ¿Alguien iba a hablar? Sí, no sé si alguien tiene una pregunta. Bueno. Para que vayamos mirando. Sí, yo voy a intentar hacer una terminación razonable de lo que nos faltaba como por establecer. Aquí Sergio tiene una pregunta, Sergio Giovanni. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias. Ante todo agradecer, si bien es cierto, es mucho contenido lo que hay que desarrollar y 10 talleres creo que todavía quedan cortos. Sin embargo, agradecer, realmente lograste consolidar mucha información que a muchos no nos interesa, pero sí recalcar también si nos podías dar lecturas, porque creo que ayer la teoría también, a pesar de que fueron 2 horas aproximadamente, también fue muy poco. Y no digamos la práctica, ¿verdad? Sí tomamos en cuenta que sugeriste algunas, pero sí específico, porque en el tema de bien es cierto, casi Latinoamérica, como hacías mención ayer, los indicadores son de resultados, no de impacto. Pues porque como bien haces mención, como mínimo serían 5 años, pero ¿cómo desarrollar un indicador que responda a todo lo que tenemos en el campo? Recordemos de que, bueno, aquí es un supuesto el que ponemos como el objetivo, qué es lo que vamos a hacer, pero ya después de 5 años, ¿cómo lo terminamos y cómo dejar esa esencia? Porque sabemos que lo cuantitativo es fácil de resaltar, pero lo cualitativo, la esencia, cómo poder resaltar. Y bien decías que hay mucho por delante, ¿verdad? Mucho más métodos de indicadores también. Entonces, sí, dejar
la Sí. bibliografía o una herramienta en la cual podamos apoyarnos también cuando tengamos dudas. Las grabaciones de estos dos talleres va a ser fundamental claramente porque ya nos dejan los grandes pasos, los grandes Total. pasos que vamos a dar en la construcción, la estética, pero también donde más apoyarnos, porque creo de que todavía cuando ya estemos realizándolo, ahí es donde realmente nos entran todas las dudas. Ahorita es una mínima parte de todo lo demás que hay que hacer. Simplemente muchísimas gracias. Muchas gracias por tu intervención. Claro que sí, yo voy a compartirles lo que es unas bibliografías básicas que es importante tener en cuenta. Miren que acá en estos de resultados yo incluí todos los elementos que les pregunté acá arriba. Ya en los indicadores de impacto no estoy incluyendo como todos los elementos, sino los que estéticamente yo considero que van a ser más eficientes a la hora de convencer a un cooperante. Todo tiene como esa situación como que es relativo, ¿cierto? En el modelo de gestión, acá lo que yo tendría que evaluar o que yo tendría que establecer como indicador es aquello en el cual yo tengo que ganar como capacidades o autocapacidades de las organizaciones. Entonces, cuando se piensa en un indicador de gestión, se está pensando como en un indicador que permite consolidar capacidades propias, ¿cierto? Entonces, el indicador de gestión es un indicador que siempre va a estar pensado en cuánto he logrado algo, no de una meta o final, ¿cierto? Por ejemplo, un indicador de gestión es número de personas, lo voy a poner en la cuadrilla de indicadores. Número de personas atendidas. Es un indicador que de alguna manera nos va a permitir medir no el resultado, aunque de alguna manera sí es un resultado per se, sino un resultado más de las capacidades que yo voy desarrollando con el proyecto para que este proyecto se lleve a cabo. Entonces es interesante porque siempre hay que poner un indicador de gestión dentro del modelo de atención. Y en el de satisfacción, siempre tengo que tener un elemento inicial o final para poder desarrollarlo. ¿Cómo así, Juan? Pues simple, que uno diga, número de... Juan, se te bajó el audio mucho, disculpa. Número de personas satisfechas. Ahí me escuchan, ¿cierto? Un poquitico, o si quieres asomarle un poco más, disculpa. Tranquilo. Número de personas satisfechas. O porcentaje de personas que manifestaron estar conforme con el proyecto. Ahí es cuando uno empieza a establecer específicamente qué satisfacción se generó al final y al inicio del proyecto. Pensando en esta tabla, acá entra la persona y después de recibir el programa, qué tan satisfecha quedó del mismo, ¿cierto? Acá una persona se forma y qué tan satisfecha quedó acá, ¿cierto? Ese es como lo que quisiera medir en términos de indicador. Entonces, es un indicador fácil de lograr, pero es diferente al de gestión, porque el de gestión está pensando más en la masividad del proyecto o programa. Está pensando en cuántos atendí, cuántos esperaba atender, cuántos logré y no esperaba atender. Eso se refiere al modelo de gestión. Entonces, ahí yo tengo que diferir gestión de satisfacción. ¿Hasta ahí alguna preguntita? Igual yo les mando escritos algunos ejemplos de indicadores de gestión y de satisfacción, pero no voy a profundizar ahí porque no es tan complicado de entender en el sentido de que siempre deben de haber de estos dos indicadores, pero realmente no son tan difíciles de establecer específicamente en términos de escritura. Tienen que tener la misma estructura que estamos pensando, pero siempre tienen que estar enfocadas en las cantidades masivas que quiero alcanzar y por el otro lado en la cantidad de satisfacción de las personas frente al servicio que recibieron. Ahora bien, puede ser que las personas no se sintieran satisfechas, pero el impacto fue alto y el resultado fue alto. Eso puede suceder, como puede suceder que las personas estuvieron muy satisfechas y el impacto fue mínimo y el resultado perverso.
Entonces es muy importante uno tener realmente todos los indicadores para establecer en qué punto fue que se falló. ¿Cuándo sería grave la cosa en términos de los proyectos? Cuando no se logra el efecto o resultado. ¿Cuándo sería bastante interesante para un financiador? Cuando se logra un impacto. Cuando se logra un impacto. Y cuándo sería importante tener ajustes en la organización, cuando se evalúan mal la gestión y la satisfacción de los clientes o beneficiarios del proyecto. Entonces ahí hay que hacer evaluaciones en términos operativos, acá hay que hacer evaluaciones en términos de nuestros proyectos y acá con respecto a nuestra misión. Digamos que en indicadores todavía hay que profundizar y les recomiendo también que hay algunos cursos y formaciones en las plataformas que hacen parte de la red Colaborar que les van a permitir hacer este tipo de formaciones a mayor profundidad. Voy a responder una cosa rapidita. ¿El tema de indicadores cómo funciona similar para un programa o un proyecto? No, porque se supone que para un programa uno usa indicadores de impacto y para un proyecto uno busca más indicadores de resultado, aunque en los programas también hay indicadores de resultado, pero el agregado a los programas es que se evalúe con indicadores de impacto.